En 2003, mientras estaba destinada en una plataforma de investigación en alta mar, en el Océano Atlántico, recuperé el cuerpo de un pie grande que flotaba en aguas abiertas a decenas de millas de cualquier costa. Lo que descubrí durante el examen de aquella criatura desafió todo lo que creía entender sobre la biología, la evolución y el mundo natural. Esta es la historia que he temido contar durante más de 2 décadas. Pero a mi edad he decidido que algunos secretos son, sencillamente, demasiado importantes como para llevárselos a la tumba. Algunas verdades exigen ser contadas, sin importar las consecuencias. 12 de octubre de 2003. Tenía 52 años y trabajaba como bióloga marina senior para el Atlantic Coastal Research Institute, destinada en la plataforma Bravo, una plataforma de investigación y observación situada a 43 millas de la costa de Maine. La plataforma servía de base para estudiar los ecosistemas de aguas profundas, monitorizar las migraciones de ballenas a lo largo de la costa este, rastrear las corrientes oceanográficas y recopilar datos medioambientales para agencias federales. Me llamo doctora Rachel Thornton y había pasado 28 años estudiando la vida marina, publicando artículos sobre temas que iban desde las formaciones de coral de aguas profundas hasta los patrones de comunicación de las ballenas jorobadas, desde los organismos bioluminiscentes de la zona mesopelágica hasta los hábitos migratorios del atún rojo del Atlántico. Había visto cosas extraordinarias a lo largo de mi carrera. Especímenes de calamares gigantes, peces abisales, raros, que nunca habían sido catalogados, formaciones geológicas submarinas que desafiaban la comprensión convencional, pero absolutamente nada me había preparado para lo que estaba a punto de encontrar en aquella fría mañana de octubre. La plataforma albergaba a una tripulación de 14 personas durante esa rotación. 7 científicos, 5 miembros del personal de apoyo y 2 enlaces de la Guardia Costera que estaban destinados con nosotros para la respuesta a emergencias y la coordinación con las autoridades marítimas. La plataforma Bravo era una estructura considerable, 160 pies de acero y hormigón anclados al fondo del océano, con laboratorios distribuidos en 3 niveles, alojamientos para la tripulación, un amplio almacén de equipos, un centro de comunicaciones y un helipuerto en la cubierta superior para evacuaciones médicas de emergencia. Normalmente trabajábamos en rotaciones de 3 semanas, pasando 21 días en la plataforma antes de volver a tierra para una semana de descanso y tiempo personal, antes de regresar para continuar con nuestra investigación. Era un trabajo exigente, aislado del mundo, rodeado de nada más que océano en todas direcciones, pero con el tiempo había llegado a amar su ritmo. Después de tantos años, sentía la plataforma como mi hogar. Aquella mañana de octubre empezó como cualquier otra en la plataforma Bravo. Me levanté a las 5:30 de la mañana, mucho antes del amanecer, para comprobar los datos de la estación meteorológica mientras me tomaba un café en el laboratorio principal. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza y a través de las ventanas reforzadas no se veía más que oscuridad sobre el agua, salpicada por las luces lejanas de un carguero que pasaba en algún punto del horizonte. El pronóstico no era nada bueno. Un sistema de tormentas se estaba acercando desde el noreste y se esperaba que alcanzara nuestra posición a última hora de la tarde. Los modelos del ordenador mostraban que se intensificaba a medida que se aproximaba, alimentándose de las corrientes oceánicas cálidas que fluían por nuestra zona de investigación. Durante mis años allí, habíamos capeado muchas tormentas en la plataforma Bravo, algunas de ellas bastante severas.
pero esta parecía que iba a ser especialmente dura, a juzgar por las lecturas de presión atmosférica y las proyecciones de velocidad del viento. «Rachel, ¿estás viendo estas predicciones de altura de las olas?», gritó el doctor Michael Huang, nuestro oceanógrafo. Era un científico brillante, unos 15 años más joven que yo, especializado en la dinámica de las corrientes oceánicas y la modelización de marejadas ciclónicas. Miraba fijamente los datos en tiempo real en la pantalla de su ordenador, con una expresión de preocupación que yo reconocía de anteriores temporadas de tormentas. «Vamos a tener olas de 12 pies para las 2 de la tarde y posiblemente de 18 para la noche si este sistema se intensifica como sugieren los modelos. Eso va a hacer que cualquier operación externa sea extremadamente peligrosa». Me acerqué a mirar su pantalla, dejé mi taza de café y me incliné para estudiar los datos. Las imágenes por satélite mostraban una enorme espiral de nubes que se acercaba desde el noreste, y las lecturas de presión barométrica estaban cayendo más rápido de lo que me hubiera gustado. «Deberíamos asegurarlo todo y prepararnos de inmediato», dije, tomando la decisión que mis años de experiencia me decían que era necesaria. «Guardemos todo el equipo externo bajo cubierta y asegurémonos de que los generadores de respaldo estén llenos de combustible y listos. Quiero que todo el mundo esté informado sobre los protocolos de tormenta para el mediodía como muy tarde. No tiene sentido correr riesgos innecesarios con un tiempo como este acercándose». Michael asintió y de inmediato comenzó a enviar notificaciones al resto de la tripulación a través del sistema de comunicación interno de la plataforma. En 20 minutos, toda la plataforma estaba despierta y en movimiento. Todos entendían que la preparación para una tormenta no era algo que deba tomarse a la ligera cuando estás flotando a 43 millas de la tierra más cercana. Para el mediodía, el mar ya había comenzado a agitarse con una intensidad creciente. El cielo se había vuelto de un gris oscuro que parecía presionar el agua como una pesada manta, y el viento arreciaba de forma constante, con ráfagas de 30 nudos que iban en aumento. Habíamos recogido nuestros sensores flotantes, recuperado el equipo de monitorización submarina que podía resultar dañado por el fuerte oleaje y asegurado los botes a la plataforma con cabos adicionales y puntos de anclaje extra. El personal de cubierta, liderado por nuestra contramaestre Sandra Kowalski, había trabajado sin descanso toda la mañana para garantizar que nada se soltara durante la tormenta. Todo el mundo estaba en modo de preparación total, moviéndose con la eficiencia que dan los años de experiencia trabajando en este entorno. A la 1:30 de la tarde estaba en el almacén de equipos del nivel inferior con Sandra, revisando las correas de sujeción de un equipo de sonar delicado, cuando oímos la radio cobrar vida con una transmisión entrante. «Plataforma Bravo, aquí la estación de guardacostas de Portland. Estamos recibiendo informes de restos en el agua a aproximadamente 3 millas al nornoreste de su posición actual. ¿Pueden verificarlo?» Cambio. La voz era profesional y clara a pesar de la estática de la tormenta que se avecinaba. Miré a Sandra y ella se encogió de hombros mientras cogía su impermeable en previsión de un posible despliegue en cubierta. Este tipo de solicitudes no eran inusuales. Nuestra plataforma era a menudo la estación tripulada más cercana a Intocitosna. Diversos incidentes marítimos en esta zona del océano. La teniente Amanda Torres, nuestra enlace senior de la Guardia Costera, respondió desde la sala de comunicaciones 2 niveles por encima de nosotros. Su voz llegó a través del altavoz del almacén, tranquila y profesional como siempre. «Estación Portland, aquí plataforma Bravo. Vamos a investigar. La visibilidad se está deteriorando con el sistema meteorológico que se aproxima. ¿Qué tipo de restos estamos buscando?» Cambio. Hubo una pausa antes de la respuesta.
desconocido por el momento. Un pesquero informó haber visto algo grande flotando en el agua. La tripulación pensó que podría ser el cadáver de una ballena o posiblemente restos de un naufragio. No pudieron investigar más debido a las condiciones meteorológicas que se acercaban y tuvieron que regresar a puerto. Agradeceríamos que echaran un vistazo antes de que la tormenta haga imposibles las operaciones. Cambio, la teniente Torres acusó recibo de la solicitud. Recibido, Portland. Echaremos un vistazo e informaremos. Corto y cierro. Yo ya me dirigía a las escaleras cuando Sandra me alcanzó, poniéndose su chaqueta impermeable mientras subíamos hacia la cubierta superior. Fuera lo que fuese, teníamos una ventana de tiempo muy estrecha para investigar antes de que la tormenta hiciera demasiado peligrosa cualquier tipo de operación en el agua. Cada minuto contaba. 20 minutos después, Sandra y yo estábamos en la cubierta de observación de la plataforma con Minsutintum, prismáticos, escudriñando el agua cada vez más agitada hacia el norte. El viento soplaba con fuerza, quizás a 40 nudos, ya que las bandas exteriores de la tormenta comenzaban a alcanzarnos, y el rocío de las olas llegaba a la cubierta a 45 pies sobre el nivel del mar. La fría agua del Atlántico me rociaba la cara y tenía que limpiar las lentes de mis prismáticos repetidamente para mantener la visibilidad. El horizonte era una mancha gris, donde el cielo se unía con el mar, y distinguir cualquier cosa en ese agua revuelta se estaba volviendo más difícil por momentos. ¡Ahí!, gritó Sandra por encima del viento señalando hacia el noreste. A las 2 en punto, quizás a media milla. Algo oscuro en la superficie. Enfoqué mis prismáticos en la dirección que indicaba y lo vi de inmediato. Algo grande y oscuro flotaba en el agua, subiendo y bajando con el oleaje cada vez más fuerte. Era difícil distinguir detalles a esa distancia, especialmente con el rocío y la visibilidad en deterioro, pero pude darme cuenta al instante de que era de un tamaño considerable. Era demasiado grande para ser una foca, incluso una foca gris grande. La forma no era la de una ballena, carecía de la aleta dorsal o caudal distintiva que identificaría a un cetáceo. Bajé los prismáticos y miré a Sandra. «Que la teniente Torres suba aquí inmediatamente», dije. «Y dile que podríamos necesitar desplegar el bote de rescate. También quiero al suboficial Williams aquí arriba. Tenemos que decidir rápido si podemos recuperar lo que sea eso de forma segura antes de que la tormenta lo haga imposible». En 15 minutos teníamos un equipo reunido en la cubierta inferior, cerca de la rampa de botes. La teniente Torres, Sandra, el suboficial David Williams, que era nuestro otro enlace de la Guardia Costera, y yo. La tormenta se acercaba más rápido de lo que los modelos habían predicho y teníamos quizás una hora antes de que las condiciones fueran demasiado peligrosas para cualquier tipo de operación con un bote pequeño. Las olas ya superaban los 8 pies y crecían de forma constante, y el viento hacía que los aparejos de la plataforma silbaran con un sonido que los marineros experimentados sabían respetar. Sea lo que sea eso que hay ahí fuera, tenemos que recuperarlo ahora o esperar a que pase la tormenta, dijo la teniente Torres, estudiando el objeto a través de sus prismáticos con ojo experto. Llevaba 18 años en la Guardia Costera y había realizado más operaciones de búsqueda y rescate que nadie en la plataforma. Su juicio sobre la seguridad marítima era algo en lo que confiaba plenamente. Pero si es un cuerpo, ya sea humano o animal, puede que ya no esté ahí después de que pase la tormenta. Este oleaje podría arrastrarlo a millas de distancia o sumergirlo por completo. Tomé la decisión rápidamente, sabiendo que la vacilación solo nos costaría más tiempo. «Vamos», dije con la autoridad que me daba ser la científica senior de la plataforma. «Pero lo haremos rápido y con seguridad.
A la primera señal de que las condiciones son demasiado peligrosas, abortamos inmediatamente y volvemos a la plataforma. Ningún espécimen recuperado vale la pena arriesgar vidas. ¿Ha quedado claro? Todos asintieron y comenzamos la secuencia de lanzamiento de la lancha neumática semirrígida de la plataforma. Era una embarcación de 28 pies, con 2 motores fuera borda, diseñada específicamente para este tipo de operaciones en condiciones adversas. La Guardia Costera la había equipado con las últimas características de seguridad, y el casco estaba diseñado para manejar exactamente el estado del mar al que nos dirigíamos. Sandra nos alejó del sotavento de la plataforma y el bote comenzó a golpear inmediatamente contra las olas mientras nos dirigíamos hacia el objeto flotante. A medida que nos acercábamos, luchando contra el rocío que nos empapaba repetidamente y las olas que sacudían el bote como un juguete, pude ver el objeto con más claridad. Era definitivamente de naturaleza biológica. Podía ver lo que parecía ser pelo o pelaje, de color marrón oscuro o posiblemente negro, apelmazado y empapado por su tiempo en el océano. Mi primer pensamiento fue que habíamos encontrado un oso, tal vez un oso negro que de alguna manera había terminado en el océano a millas de la costa. No era inaudito que los osos nadaran distancias considerables, pero 43 millas estaba más allá de cualquier posibilidad razonable. Aún así, mi mente buscaba explicaciones que encajaran con mi comprensión del mundo natural. «¡Parece un oso muerto!», gritó la teniente Torres por encima del ruido del motor y el aullido del viento. «Quizás se cayó de un barco o una barcaza o algo así». «Quizás», respondí, pero algo en mi interior me decía que lo que estaba viendo no coincidía con la estructura corporal de ningún oso que hubiera estudiado. Incluso a esta distancia, incluso a través del rocío y la lluvia que ahora caía a cántaros, las proporciones parecían extrañas. Las extremidades parecían demasiado largas, el torso demasiado humanoide en su forma. Pero aparté esos pensamientos por imposibles, diciéndome que las duras condiciones y la mala visibilidad estaban distorsionando mi percepción. Sandra maniobró el bote con cuidado, acercándose desde sotavento para evitar que las olas nos empujaran hacia la masa flotante. Cuando nos detuvimos junto al cuerpo, lo vi claramente por primera vez y se me cortó la respiración. El tiempo pareció detenerse por un momento, a pesar del caos de la tormenta a nuestro alrededor, mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que mis ojos estaban viendo. No era un oso. No había ninguna posibilidad de que lo que estaba mirando fuera alguna especie de oso o cualquier otro animal que hubiera encontrado en 3 décadas de investigación en biología marina. El cuerpo era enorme, flotando boca abajo en el agua revuelta. Podía ver brazos largos y poderosamente musculados que terminaban en manos, no zarpas, sino manos con dedos bien definidos. El pelo que cubría el cuerpo era espeso y apelmazado, claramente natural y no una cubierta artificial, pero la estructura corporal bajo ese pelo era completamente incorrecta para cualquier animal conocido en el registro científico. Era humanoide, era bípedo, era algo que no debería existir. ¿Qué demonios es eso?, dijo la teniente Torres, su compostura profesional resquebrajándose por primera vez desde que la conocía. Miraba el cuerpo con una expresión de completa incredulidad, con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas de seguridad salpicadas de lluvia. «No lo sé», respondí. Mi cerebro de científica ya intentaba catalogar lo que veía, mientras mi mente racional rechazaba las implicaciones imposibles. Cada formación que he recibido, cada artículo que he escrito, cada verdad aceptada sobre biología y evolución, todo estaba siendo desafiado por lo que flotaba en el agua junto a nuestro bote. «Pero tenemos que subirlo a bordo inmediatamente. Sandra, acércanos más. David,
Ayúdame con el equipo de recuperación. No podemos dejar esto aquí para que se pierda en la tormenta. Subir el cuerpo al bote fue una de las cosas más exigentes físicamente que he hecho en mi carrera. La criatura pesaba al menos 500 libras, posiblemente más, y el oleaje hacía que cada movimiento fuera peligroso. Usamos cinchas de carga y el pequeño cabrestante del bote trabajando juntos con una coordinación desesperada para hacer rodar la enorme forma sobre la borda. El agua se derramó en el fondo del bote cuando el peso subió a bordo, y Sandra tuvo que ajustar el trimado de inmediato para compensar. Mis músculos ardían por el esfuerzo, y podía ver el mismo agotamiento en los rostros de la teniente Torres y el suboficial Williams. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad de lucha contra la tormenta y el peso de la cosa imposible que habíamos encontrado, lo teníamos asegurado en el fondo del bote. Y ahora que estaba a bordo, ahora que podía verlo claramente a pesar de la lluvia y el rocío, supe con absoluta certeza que no se trataba de ningún animal que existiera en el registro zoológico. El cuerpo medía más de 7 pies de largo, cubierto de pies a cabeza con un espeso pelo marrón oscuro que estaba apelmazado por el agua de mar, pero que era claramente natural, creciendo de la piel tal como el pelo crece en cualquier mamífero. La cara estaba parcialmente sumergida en el agua que chapoteaba en el fondo del bote, pero pude ver lo suficiente como para saber que no era ni completamente humana ni completamente simia. El arco superciliar era prominente, la mandíbula pesada y poderosa, pero había algo en la estructura del cráneo que sugería una inteligencia más allá de cualquier primate conocido. Las manos eran notables, con 5 dedos, y lo que parecían ser uñas en lugar de garras, gruesas y amarillentas, pero claramente diferentes de las garras de un animal. Los pies eran enormes, de fácilmente 18 pulgadas de largo, con una estructura de talón distintiva y dedos que parecían capaces de agarrar. «Plataforma Bravo, aquí bote de rescate», radió la teniente Torres de vuelta a la plataforma, su voz temblorosa de una manera que nunca le había oído. «Hemos recuperado el objeto. Es de naturaleza biológica, especie desconocida. Regresamos a la plataforma de inmediato. Llegada estimada en 10 minutos. Preparen la enfermería para el examen. Cambio». Hubo una pausa antes de que llegara la respuesta y pude oír la confusión en la voz de quien quiera que estuviera de servicio en comunicaciones. «Recibido, bote de rescate. La enfermería estará lista». ¿A qué se refiere con especie desconocida? Cambio. La teniente Torres me miró y pude ver en sus ojos la misma pregunta que ardía en mi propia mente. ¿Qué habíamos encontrado exactamente? ¿Qué cosa imposible nos había entregado el océano Atlántico en esta tormentosa tarde de octubre? «Desconocido por el momento», respondió finalmente. «Informaremos a todos cuando regresemos. Tenedlo todo listo. Es grande, corto y cierro». El viaje de regreso a la plataforma fue más duro que el de ida. Las olas superaban los 10 pies y se acercaban al rango de 15 pies que Michael había predicho, y el bote se estrellaba contra ellas con impactos que hacían temblar los huesos e imposibilitaban la conversación. El rocío y la lluvia nos empapaban continuamente y el cuerpo se deslizaba por el fondo del bote a pesar de las correas con las que lo habíamos asegurado. Cada pocos segundos me encontraba mirándolo, medio esperando descubrir que me lo había imaginado todo, que se resolvería en un oso o una foca grande o algo más que tuviera sentido dentro del marco de la biología conocida. Pero cada vez que miraba, seguía allí, todavía imposible, todavía real. Para cuando llegamos a la plataforma Bravo y nos colocamos en posición para ser izados de nuevo a bordo, estábamos todos agotados y empapados hasta los huesos, temblando de frío a pesar de nuestros impermeables. El personal de cubierta nos esperaba para ayudarnos,
y el operador de la grúa ya estaba colocando la cesta elevadora en posición para subirnos a nosotros y a nuestra carga imposible a la cubierta de la plataforma. Michael y los otros científicos esperaban en la cubierta cuando finalmente llegamos, habiendo preparado uno de los almacenes más grandes para lo que fuera que hubiéramos recuperado. Cuando vieron lo que llevábamos en la camilla que usamos para transportar el cuerpo, las expresiones en sus rostros reflejaron exactamente lo que yo había sentido cuando lo vi claramente por primera vez en el agua: conmoción, incredulidad, y debajo de eso, la inconfundible chispa de fascinación científica que nos impulsó a todos a elegir esta profesión. «Rachel, ¿qué es eso?», preguntó Michael, su voz apenas audible por encima del viento que ahora aullaba a través de la superestructura de la plataforma. Miraba la forma masiva y cubierta de pelo en la camilla con una expresión de total incomprensión, su formación científica claramente luchando por procesar lo que sus ojos veían. «Todavía no lo sé», respondí honestamente, «pero tenemos que llevarlo a la sala de examen de inmediato. Y Michael, necesito que documentes todo, fotografías desde todos los ángulos, mediciones, muestras de tejido, todo lo que se te ocurra, porque no estoy segura de que nadie vaya a creer esto sin una documentación exhaustiva. Sea lo que sea esto, necesita ser estudiado adecuadamente». Trasladamos el cuerpo al almacén más grande de la plataforma, que rápidamente convertimos en un área de examen improvisada. Había realizado necropsias en ballenas, delfines, tiburones e innumerables otros animales marinos durante mi carrera. Había publicado artículos sobre técnicas de examen de especímenes y procedimientos de documentación adecuados. Pero esto era completamente diferente a todo lo que había encontrado. Esto era algo que, según todo lo que me habían enseñado sobre biología y zoología, simplemente no debería existir. Mientras la tormenta azotaba la plataforma en el exterior, sacudiendo toda la estructura con la fuerza de las olas y el viento, me paré sobre el cuerpo y observé cada detalle que pude. Solo las manos eran lo suficientemente notables como para merecer años de estudio. 5 dedos en cada mano, con proporciones similares a las manos humanas, pero a una escala mucho mayor, con dedos gruesos que terminaban en uñas, que casi parecían herramientas en sí mismas. Las palmas eran coriáceas y negras, con líneas profundas que me recordaban a las huellas palmares utilizadas en la identificación forense de humanos. Los pies eran aún más impresionantes, apéndices masivos claramente diseñados para caminar erguidos, con una estructura de talón y una disposición de los dedos claramente diferente a la de cualquier simio que hubiera estudiado. La cara, ahora que podía examinarla adecuadamente bajo las luces brillantes de la sala de examen, era profundamente inquietante de una manera difícil de articular. No era humana, no exactamente, pero había algo en la estructura ósea y la disposición de los rasgos que sugería una ascendencia común con la humanidad que iba mucho más allá de nuestra relación con los grandes simios conocidos. El arco superciliar era pesado y pronunciado, albergando ojos hundidos que estaban cerrados en la muerte pero claramente orientados hacia adelante, de una manera que sugería una visión binocular similar a la de los humanos. La nariz era ancha y plana, con fosas nasales ligeramente dilatadas, diseñadas quizás para filtrar el aire frío de la montaña. La mandíbula era poderosa, con un mentón más pronunciado de lo que hubiera esperado, basándome en la apariencia general simiesca. Y cuando abrí la boca con cuidado, encontré dientes que combinaban molares de tipo humano con caninos más grandes y prominentes de los que poseería cualquier humano.
El cuerpo mostraba signos de haber estado en el agua durante algún tiempo, pero no excesivamente largo. Basándome en mi experiencia con la recuperación de especímenes marinos, estimé que había estado flotando quizás entre 24 y 48 horas, tiempo suficiente para que la piel mostrara algunos efectos de anegamiento, pero no lo suficiente como para que se hubiera producido una descomposición significativa. El agua fría de octubre del Atlántico Norte había ayudado a preservarlo, manteniendo los tejidos en relativamente buenas condiciones para el examen. Durante las siguientes 6 horas, mientras la tormenta rugía afuera y la plataforma se estremecía con cada impacto masivo de las olas, realicé el examen más exhaustivo que pude con el equipo disponible. Michael documentó todo con fotografías y vídeo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su formación científica lo mantenía concentrado en la tarea. La teniente Torres y el otro personal de la Guardia Costera mantuvieron un perímetro alrededor de la sala de examen, más por instinto que por ningún protocolo específico, claramente perturbados por lo que habíamos encontrado, pero lo suficientemente profesionales como para mantener el orden. La criatura era un macho, lo que determiné mediante un cuidadoso examen externo y luego confirmé a través de una investigación interna. Medía aproximadamente 7 pies y 3 pulgadas de alto, con proporciones que eran ampliamente humanoides, pero con diferencias significativas en la anchura de los hombros, la longitud de los brazos y la masa del torso. El pelo que cubría el cuerpo era espeso en todas partes, excepto en las palmas de las manos, las plantas de los pies y partes de la cara, y variaba en longitud desde quizás 2 pulgadas en las extremidades hasta casi 4 pulgadas en la espalda y los hombros. El color era un marrón oscuro, casi de tono chocolate, con algunos pelos grises visibles cerca de las sienes y a lo largo de la mandíbula, lo que sugería que este individuo había sido maduro o posiblemente anciano para los estándares de su especie. La musculatura era extraordinaria. Incluso teniendo en cuenta cierta degradación de los tejidos por el tiempo en el agua, la masa muscular era mucho mayor de la que poseería cualquier humano de tamaño similar. Los cuádriceps eran enormes, lo que sugería una postura erguida que requería una fuerza tremenda para mantenerse. Los músculos glúteos estaban igualmente sobredesarrollados y los músculos de la espalda formaban una compleja red de tejido que habría permitido una increíble fuerza en la parte superior del cuerpo. Esta era una criatura construida para la potencia, para moverse por terrenos difíciles con cargas pesadas, para sobrevivir en condiciones que desafiarían a cualquier humano. Recogí muestras de tejido de múltiples lugares del cuerpo, conservándolas cuidadosamente en los congeladores de especímenes del laboratorio para su posterior análisis. Tomé muestras de sangre del corazón, que se había detenido pero aún contenía sangre residual. Recogí muestras de pelo, de piel y de los órganos internos que examiné durante un cuidadoso procedimiento de necropsia. En cada paso del camino, Michael documentó todo, y la teniente Torres mantuvo un registro detallado de todo lo que hicimos y observamos. El examen interno reveló hallazgos aún más notables. El corazón era más grande que un corazón humano, quizás el doble de tamaño, con paredes ventriculares más gruesas que sugerían que estaba diseñado para bombear sangre a una presión más alta. Los pulmones eran masivos, ocupando más de la cavidad torácica que los pulmones humanos, y la tráquea era más ancha de lo normal, todo lo cual sugería adaptaciones para vivir a gran altitud o en condiciones donde el oxígeno era limitado. El sistema digestivo era complejo, con un tracto intestinal que sugería una dieta omnívora similar a la de los humanos, pero con algunas diferencias que implicaban una mayor capacidad para procesar material vegetal duro.
El cerebro fue quizás el hallazgo más notable de todos. Cuando abrí cuidadosamente el cráneo, encontré un cerebro más grande que un cerebro humano, quizás entre un 15 y un 20% más grande en volumen, con una corteza que mostraba un plegamiento extenso similar al que vemos en los humanos y otras especies altamente inteligentes. Los lóbulos frontales estaban bien desarrollados, lo que sugería capacidad para el pensamiento complejo, la planificación y quizás incluso el lenguaje. Este no era el cerebro de un simple simio. Este era el cerebro de una criatura que podría poseer una inteligencia comparable o incluso superior a la humana. Pero el descubrimiento más sorprendente llegó cuando examiné el cráneo más de cerca bajo las brillantes luces de examen. Allí, en el lado derecho del cráneo, parcialmente oculta por el espeso pelo, había una vieja herida, un agujero en el hueso, quizás del diámetro de un lápiz, con bordes que se habían curado con el tiempo, mostrando años de recrecimiento óseo alrededor de la lesión original. Cuando examiné el interior del cráneo, encontré un daño correspondiente en el tejido cerebral, cicatrizado y curado desde hacía mucho tiempo, pero claramente el resultado de una herida penetrante. A esta criatura le habían disparado. Años atrás, probablemente décadas basándome en el grado de curación, algo le había metido una bala en el cráneo y había sobrevivido. Había vivido durante años después de esa herida, el cerebro de alguna manera compensando el daño, el hueso curándose lentamente alrededor de la herida. Las implicaciones de ese descubrimiento me provocaron un escalofrío que no tenía nada que ver con la fría tormenta que rugía afuera. Si a esta criatura se le podía disparar, entonces alguien le había disparado. Alguien sabía que estas cosas existían. Alguien se había encontrado con una, tenía un arma y la había usado contra este ser inteligente y notable. Y si había una, probablemente había más. Esto no era un capricho de la naturaleza, no una mutación única. Este era un miembro de una especie que se había encontrado con humanos y había sido disparada por ellos durante décadas. A las 3 de la mañana, la tormenta había comenzado a amainar, el viento disminuía su intensidad máxima y las olas bajaban gradualmente de altura. Llevaba trabajando casi 14 horas seguidas, alimentada por café y la adrenalina del descubrimiento, y estaba agotada pero incapaz de parar. Michael se había quedado dormido en una silla en la esquina de la sala de examen, con su cámara todavía colgando del cuello, pero yo continué tomando notas, midiendo, observando, tratando de entender lo que habíamos encontrado. En algún momento durante esas primeras horas de la mañana, tomé una decisión que marcaría las siguientes 2 décadas de mi vida. Comencé a redactar mis hallazgos en el formato de un artículo científico, documentando todo lo que había observado, todo lo que había medido, cada muestra de tejido que había recogido. Sabía que lo que habíamos encontrado iba a ser controvertido, que muchos científicos desestimarían nuestro descubrimiento como un engaño o una identificación errónea o algún tipo de truco publicitario. Sabía que necesitaríamos pruebas extraordinarias para respaldar una afirmación extraordinaria. Así que documenté todo con el cuidado meticuloso que mi carrera me había enseñado, sabiendo que cada detalle podría importar cuando llegara el momento de convencer a la comunidad científica de que habíamos hecho el descubrimiento del siglo. Para cuando salió el sol el 13 de octubre, la tormenta había pasado por completo, dejando tras de sí un océano en calma que parecía burlarse de la violencia del día anterior. El cielo estaba despejado y azul, y la tripulación de la plataforma ya estaba comenzando las operaciones de evaluación de daños y limpieza. Pero en la sala de examen, el cuerpo de la criatura imposible yacía en su mesa.
Una prueba innegable de que el mundo era más extraño y maravilloso de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Envié mi informe preliminar a la sede del Atlantic Coastal Research Institute en Woods Hole, Massachusetts, a través del sistema de comunicación por satélite seguro de la plataforma. Incluí fotografías, mediciones y mis observaciones iniciales, esperando que mis superiores se mostraran escépticos, pero con la esperanza de que la calidad de la documentación los convenciera de tomar el descubrimiento en serio. Solicité que se enviara un helicóptero para transportar el cuerpo a una instalación de laboratorio adecuada donde se pudieran realizar análisis más detallados. Pedí que se enviara personal científico adicional a la plataforma Bravo para ayudar con la investigación. Lo que recibí como respuesta no fue en absoluto lo que esperaba. En lugar de la escéptica investigación científica que había anticipado, mi comunicación recibió una respuesta en 3 horas de una fuente que no reconocí. El mensaje era breve y estaba codificado con protocolos de seguridad que nunca antes había visto en mi carrera en el Instituto de Investigación. Me ordenaba cesar todo examen de inmediato, asegurar todas las muestras y la documentación y no hablar con nadie sobre lo que habíamos encontrado hasta nuevo aviso. Se enviaría un helicóptero, pero no para transportarme a mí o al cuerpo a Woods Hole. El mensaje decía que llegaría personal especializado para hacerse cargo del espécimen y de todos los materiales relacionados. No entendía lo que estaba pasando, pero algo en el tono de ese mensaje, la autoridad absoluta que transmitía, me convenció de que estaba tratando con fuerzas que iban mucho más allá de la burocracia científica normal. Aseguré la sala de examen como se me ordenó. Aposté a la teniente Torres en la puerta con instrucciones de no admitir a nadie excepto al personal entrante, y traté de descansar mientras esperábamos lo que fuera que estuviera por venir. El helicóptero llegó poco después de las 2 de la tarde. No era el helicóptero estándar del Instituto de Investigación que había estado esperando. Era una aeronave militar, un gran helicóptero de transporte pintado con colores que no reconocí como pertenecientes a ninguna rama de la Guardia Costera o la Marina. Aterrizó en el helipuerto de la plataforma y descendieron 6 personas, 4 de ellas con uniformes de estilo militar, sin insignias visibles, 2 de ellas vestidas de civil, pero moviéndose con la eficiencia de personas acostumbradas a dar órdenes. Uno de los civiles se me acercó mientras yo estaba en la cubierta observando su llegada. Era un hombre alto de unos 60 años, con el pelo cano cortado al rape y unos ojos agudos que parecieron evaluarme al instante y por completo. Se movía con una autoridad que reconocí de inmediato, el tipo de autoridad que proviene de años de operar en los niveles más altos del gobierno o del liderazgo militar. «Doctora Thornton», dijo, ofreciéndome la mano en un saludo formal. «Soy James Whitfield. Estoy aquí en nombre de un grupo de trabajo federal conjunto. Necesitamos tener una conversación sobre lo que encontró ayer. Y necesito que entienda que todo lo que está a punto de saber está clasificado al más alto nivel posible. Su cooperación no es opcional, pero será más fácil para todos si la ofrece voluntariamente». Y así fue como me enteré de que no era la primera persona en descubrir lo que el mundo había llegado a llamar pie grande, ni de lejos. El gobierno de los Estados Unidos sabía de la existencia de estas criaturas desde hacía más de 50 años, al menos desde la década de 1950, y había estado operando un programa clasificado para monitorizarlas, estudiarlas y, lo más importante, mantenerlas en secreto para el público. James Whitfield era el enlace civil de este programa, un exoficial de la CIA que había sido reclutado décadas antes, cuando se estableció
El programa por primera vez pasó las siguientes 4 horas informándome sobre lo que el gobierno sabía de estas criaturas, y con cada revelación, mi comprensión del mundo se alejaba cada vez más de lo que había creído que era la verdad. Según Whitfield, el primer conocimiento gubernamental confirmado de estas criaturas se remontaba a 1947. Cuando un equipo de leñadores en el noroeste del Pacífico se encontró con una y logró capturar pruebas fotográficas. Las fotografías habían sido confiscadas por las autoridades federales. Los leñadores habían sido obligados a guardar secreto bajo amenaza de procesamiento y se había establecido un pequeño grupo de trabajo para investigar. Durante los años siguientes, el grupo de trabajo había acumulado pruebas de una población pequeña, pero persistente, de estas criaturas que vivían en las áreas silvestres remotas de América del Norte, principalmente en el noroeste del Pacífico, pero con pruebas dispersas de su presencia en otras regiones densamente boscosas, desde Canadá hasta California, desde los montes Apalaches hasta las montañas rocosas. Las criaturas eran inteligentes, explicó Whitfield, mucho más inteligentes de lo que cualquiera de nosotros creyó inicialmente. Aprendieron a evitar la detección humana con una habilidad notable. Usaban herramientas simples, construían refugios y parecían tener alguna forma de estructura familiar y organización social. Los primeros intentos de capturar un espécimen vivo habían fracasado por completo, y las criaturas demostraron una capacidad para anticipar y evadir trampas que sugería capacidades de resolución de problemas a la par o superiores a las de los grandes simios. Pero aquí venía la parte que más me sorprendió. Según las estimaciones de población del programa, basadas en décadas de cuidadosa monitorización y seguimiento, quedaban menos de 300 de estas criaturas en toda América del Norte. Y ese número estaba disminuyendo. Lenta, pero constantemente, la especie estaba siendo empujada hacia la extinción por una combinación de factores: la pérdida de hábitat a medida que el desarrollo humano invadía las áreas silvestres, las muertes accidentales por parte de cazadores que las confundían con osos u otros animales, las muertes deliberadas por parte de aquellos raros individuos que se las encontraban y reaccionaban con violencia, y la mortalidad natural que no se compensaba con suficientes nacimientos para mantener la población. La misión del programa, explicó Whitfield, era doble. Primero, estudiar a las criaturas tan a fondo como fuera posible mientras aún existieran, construyendo un registro científico de una especie que casi con certeza se extinguiría en el próximo siglo si las tendencias actuales continuaban. Segundo, protegerlas del descubrimiento público, que los fundadores del programa creían que conduciría a un frenesí de caza que aceleraría su extinción drásticamente. Fue esta segunda misión la que hizo que el secretismo del programa fuera tan absoluto. El razonamiento era sencillo, aunque me resultara preocupante. Si el público se enteraba de que el pie grande era real, de que realmente había primates desconocidos viviendo en las zonas salvajes de América, miles de personas se adentrarían en los bosques con armas, decididas a conseguir un trofeo o a capturar una prueba que pudiera venderse por millones de dólares. La notable capacidad de las criaturas para evitar la detección no las salvaría de un esfuerzo de caza sostenido y organizado por parte de humanos motivados. La especie sería aniquilada en una década, quizás menos. Así que el gobierno había tomado una decisión, décadas antes de que yo naciera, de mantener la existencia de estas criaturas clasificada al más alto nivel. Cada avistamiento era investigado y desacreditado o suprimido. Cada pieza de evidencia física, cuerpos, huesos, muestras de pelo, era confiscada y guardada en instalaciones gubernamentales.
Los científicos que se acercaban demasiado a la verdad eran reclutados en el programa, obligados a guardar secreto y puestos a trabajar estudiando a las criaturas bajo estrictos controles. Aquellos que se negaban a cooperar, que insistían en hacerlo público, se enfrentaban a consecuencias que Whitfield no detalló, pero que insinuó que eran severas. Y ahora me daban a elegir. Podía unirme al programa, aportar mis habilidades como bióloga marina al equipo interdisciplinario que estudiaba a estas criaturas y aceptar los requisitos de secreto que conllevaba esa posición. O podía enfrentarme a la alternativa que Whitfield dejó claro que implicaría cargos penales por posesión no autorizada de materiales biológicos clasificados, la destrucción de mi carrera y reputación y muy posiblemente la cárcel. En realidad no era una elección y ambos lo sabíamos. Al atardecer del 13 de octubre de 2003, había firmado una pila de acuerdos de confidencialidad que ocupaban casi 1 pulgada de papel. Había sido formalmente reclutada en un programa tan clasificado que oficialmente no existía, y había visto cómo el equipo de Whitfield empaquetaba cuidadosamente el cuerpo que habíamos recuperado y lo cargaba en su helicóptero para transportarlo a una instalación cuya ubicación aún no estaba autorizada a conocer. Los siguientes 22 años de mi vida estarían definidos por esa decisión, por lo que aprendí, lo que vi y lo que me vi obligada a mantener en secreto. El programa tenía su sede en una instalación en la zona rural de Vermont, oculta en un valle de las Montañas Verdes, que había sido comprado por el gobierno federal en la década de 1960, bajo la tapadera de una estación de investigación forestal. Desde fuera parecía exactamente eso, un conjunto de edificios que podrían haber sido cualquier instalación de investigación gubernamental, con algunos vehículos aparcados fuera y una valla que no parecía especialmente segura, pero en el interior y en los niveles subterráneos que se extendían muy por debajo de la superficie, se encontraba una de las operaciones de investigación biológica más sofisticadas del mundo. Fui trasladada allí 3 meses después del descubrimiento en la plataforma Bravo, tras un periodo de autorizaciones de seguridad adicionales y comprobaciones de antecedentes más exhaustivas que cualquier cosa que hubiera experimentado. Cuando finalmente llegué a la instalación en enero de 2004, me encontré en un mundo que pocas personas sabían que existía. La instalación estaba dirigida por la doctora Patricia Morrison, una mujer de casi 70 años que había estado estudiando a estas criaturas desde la década de 1970, cuando fue reclutada de su programa de doctorado en el MIT, después de tropezar con pruebas de su existencia durante un estudio de campo en 1975, el estado de Washington. Era brillante, dedicada y totalmente comprometida con la misión del programa de estudiar y proteger a estos seres notables. Se convertiría en mi mentora, mi colega y finalmente mi amiga durante los años que siguieron. La instalación albergaba la mayor colección de pruebas físicas relacionadas con estas criaturas en todo el mundo. Había 3 especímenes esqueléticos completos, recuperados de cuerpos encontrados a lo largo de las décadas, cuidadosamente preservados y disponibles para su estudio. Había miles de muestras de pelo, cientos de fotografías, docenas de moldes de yeso de huellas y una extensa colección de artefactos que se había observado que las criaturas usaban, incluidas herramientas simples hechas de piedra y hueso. Había horas y horas de grabaciones de vídeo, capturadas por cámaras ocultas colocadas en áreas por donde se sabía que las criaturas se desplazaban, mostrándolas en su hábitat natural, viviendo sus vidas de maneras que resultaban inquietantemente familiares para cualquiera que hubiera estudiado el comportamiento humano.
y estaban las muestras de tejido del cuerpo que había ayudado a recuperar, que habían sido transportadas a la instalación y sometidas a análisis mucho más sofisticados de los que yo podría haber hecho en la plataforma Bravo. Solo el análisis de ADN llevó meses, pero cuando se completó, reveló algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre la evolución humana. Estas criaturas no eran simios, no en el sentido en que lo son los gorilas o los chimpancés. Eran homínidos, parte de la misma línea evolutiva que había producido a los humanos modernos, pero se habían separado de esa línea en algún momento del pasado distante y habían seguido su propio camino evolutivo. Basándose en el análisis de ADN, la divergencia se había producido en algún punto hace entre 1 y 2 millones de años, lo que lo situaba en algún lugar entre el Homo erectus y los humanos modernos en la línea de tiempo evolutiva. Pero aquí estaba la parte notable. Habían seguido evolucionando en paralelo a los humanos, desarrollando sus propias adaptaciones, sus propias especializaciones fisiológicas, su propia forma de inteligencia. No eran nuestros antepasados, y nosotros no éramos los suyos. Éramos primos evolutivos, separados por 1 millón de años de desarrollo independiente, pero aún lo suficientemente cercanos genéticamente como para que la relación fuera inconfundible. Las implicaciones de ese descubrimiento eran asombrosas. Durante décadas, la comprensión científica predominante había sido que los humanos modernos eran la única especie superviviente del género Homo, que todos nuestros primos evolutivos se habían extinguido hace miles de años. Los neandertales, los denisovanos, el Homo floresiensis, todos ellos habían desaparecido, sobreviviendo solo en fragmentos de ADN que se habían incorporado al genoma humano a través de antiguos cruces. Pero aquí estaba la prueba de que otra especie de Homo había sobrevivido hasta la era moderna. Había estado viviendo junto a nosotros en la naturaleza todo este tiempo, oculta por su inteligencia y su notable capacidad para evitar la detección. El programa los llamó Homo silvestris, hombre del bosque, aunque usaban una variedad de nombres informales entre ellos. El que se usaba más comúnmente era simplemente el nombre popular que había estado en uso durante siglos, pie grande. No era un nombre científico, pero era el nombre que todo el mundo conocía, el nombre que se había convertido en un chiste cultural precisamente porque el programa de secretismo del gobierno había tenido tanto éxito en hacer que la idea pareciera ridícula. Durante los años siguientes me involucré íntimamente en los esfuerzos de investigación del programa. Mi formación en biología marina resultó ser sorprendentemente relevante, porque una de las preguntas claves sobre estas criaturas era cómo habían migrado entre continentes en el pasado antiguo y si existían poblaciones relacionadas en otras partes del mundo. Estudiamos su fisiología, su comportamiento, su dieta, su organización social. Analizamos sus vocalizaciones, que eran lo suficientemente complejas y variadas como para sugerir alguna forma de lenguaje, aunque nunca logramos descifrarlo. Rastreamos sus poblaciones a través de la naturaleza, utilizando una combinación de cámaras remotas, análisis genético de muestras de pelo y observación directa ocasional por parte de equipos de campo entrenados. Y vimos cómo su número seguía disminuyendo año tras año, a pesar de todo lo que hacíamos para protegerlos. Las estimaciones de población eran devastadoras de presenciar con el tiempo. Cuando se estableció el programa en la década de 1950, quizás había 1000 de estas criaturas viviendo en América del Norte. Para cuando me uní en 2003, ese número había caído a alrededor de 300. Un año después, eran 280. 5 años después, 240. El declive era lento pero implacable,
impulsado por factores que podíamos identificar, pero que parecíamos incapaces de detener. La pérdida de hábitat era el factor principal. Cada año se urbanizaba más territorio salvaje, se talaban más bosques, se construían más carreteras en áreas remotas. Las criaturas necesitaban vastos territorios para sobrevivir, cientos de millas cuadradas por grupo familiar, y esos territorios se reducían constantemente. Estaban siendo comprimidas en áreas cada vez más pequeñas, lo que las ponía en contacto más frecuente con los humanos y las hacía más vulnerables al descubrimiento y al daño. Las muertes accidentales eran el segundo factor más importante. A veces, estas criaturas eran confundidas con osos por los cazadores, especialmente a distancia o con poca luz, y les disparaban. Eran atropelladas por vehículos en carreteras remotas. Quedaban atrapadas en trampas puestas para otros animales. Cada una de estas muertes era una tragedia, no solo para el individuo, sino para la especie en su conjunto, porque su tasa de reproducción era tan baja que no podían reemplazar fácilmente sus pérdidas. Una hembra normalmente daba a luz a solo 1 o 2 crías en toda su vida, después de un periodo de gestación que estimamos en alrededor de 14 meses. Y la mortalidad infantil era alta. La especie no era capaz de recuperarse de las pérdidas que estaba sufriendo, y luego estaban las muertes deliberadas, que eran raras, pero que ocurrían con la suficiente frecuencia como para contribuir al declive. Ocasionalmente, alguien se encontraba con una de estas criaturas y reaccionaba con miedo y violencia, disparando a matar en lugar de huir o intentar comunicarse. Estos incidentes siempre eran encubiertos por el programa, los cuerpos recuperados y los testigos obligados a guardar secreto, pero aún así pasaban factura a la población. Recuerdo un caso en particular que me atormentó durante años. En 2009 se encontró un grupo familiar de 4 muertos en una zona remota de las Cascades. Una hembra adulta, un macho adulto y 2 crías. Les habían disparado a los 4 y, según las pruebas físicas, había sido una emboscada deliberada. Alguien los había rastreado, los había esperado y los había matado sistemáticamente. Nunca identificamos al asesino o asesinos. A pesar de una extensa investigación, los cuerpos fueron recuperados, se tomaron las muestras y el caso se archivó con todos los demás. Pero nunca olvidé esos 4 cuerpos, especialmente los de las crías, apenas más que bebés, asesinados sin ninguna razón que pudiéramos determinar, excepto quizás la caza de trofeos o el simple odio a algo diferente y desconocido. La doctora Morrison compartía mi frustración con la incapacidad del programa para hacer más por proteger a estas criaturas. Llevaba décadas viendo disminuir la población. Había visto cómo los números caían de cientos a docenas de grupos familiares y se había convencido cada vez más de que la política de secretismo del programa no estaba funcionando. «Estamos viéndolos extinguirse a cámara lenta», me dijo una vez durante una conversación nocturna en su despacho. «Y tenemos las manos atadas por protocolos de clasificación y acuerdos de confidencialidad. Quizás el secretismo tenía sentido hace 50 años, pero el mundo es diferente ahora. Quizás es hora de intentar algo diferente antes de que sea demasiado tarde. Pero la política venía de niveles muy por encima de ella, muy por encima de cualquiera en el programa. Venía de los más altos niveles del gobierno, de personas que creían que el conocimiento público de estas criaturas conduciría al caos y la destrucción. Y a pesar de sus crecientes dudas, la doctora Morrison no estaba dispuesta a arriesgar todo lo que había construido desafiando esa política. Así que seguimos observando, seguimos estudiando, seguimos documentando una especie
que se deslizaba hacia la extinción mientras el mundo permanecía ignorante de lo que se estaba perdiendo. El cuerpo que había recuperado del Océano Atlántico en 2003 fue finalmente identificado a través de un extenso análisis forense. Pudimos reconstruir la historia de cómo había terminado flotando en el océano a 43 millas de la costa. Y esa historia fue una de las más tristes que he encontrado en mi carrera científica. La criatura había sido un macho mayor, de entre 45 y 55 años, según nuestro análisis del desarrollo óseo y los patrones de desgaste de los dientes. Lo llamamos Atlántico 1 en nuestros registros, aunque siempre pensé en él con un nombre privado que nunca compartí con nadie: Benjamin, por mi padre que había muerto cuando yo era joven. Benjamin había vivido toda su vida en los bosques del norte de Nueva Inglaterra, probablemente en las montañas de Maine o posiblemente Vermont o New Hampshire. La herida de bala cicatrizada en su cráneo mostraba que le habían disparado en algún momento de su vida, probablemente décadas antes, por el grado de curación. Pero había sobrevivido y se había recuperado. Había sobrevivido a duros inviernos, encontrado comida en entornos desafiantes, criado descendencia que había tenido sus propias familias y había envejecido para los estándares de su especie. Pero en sus últimos años, a medida que su territorio se reducía debido al desarrollo humano y su capacidad para encontrar comida en la naturaleza disminuía, Benjamin había comenzado a aventurarse más cerca de los asentamientos humanos. Encontramos pruebas de productos alimenticios humanos en su sistema digestivo, basura que había rebuscado en contenedores y cubos de basura en pequeños pueblos cerca de las áreas silvestres donde vivía. Esto se estaba volviendo cada vez más común entre las criaturas a medida que su hábitat era destruido. Una adaptación peligrosa que las ponía en contacto más cercano con los humanos y las exponía a alimentos que sus sistemas no estaban diseñados para procesar. Algo que había comido lo había enfermado, probablemente comida contaminada de una fuente de basura. La infección se había extendido por su sistema, debilitándolo durante un periodo de semanas. En su estado debilitado, había vagado más lejos de lo que debería, quizás delirando por la fiebre, quizás simplemente confundido por su enfermedad. Había terminado en la costa, en algún lugar de Maine, al borde del océano que probablemente nunca había visto en su vida. Y entonces llegó la tormenta. La misma tormenta que habíamos capeado en la plataforma Bravo, la misma que casi nos había impedido recuperar su cuerpo. La marejada ciclónica lo había arrastrado al océano y se había ahogado, incapaz de nadar en las poderosas corrientes y las fuertes olas, demasiado débil por su enfermedad para luchar por volver a la orilla. Había vivido 50 años, sobreviviendo a un disparo en la cabeza, criando una familia, adaptándose a la naturaleza cada vez más reducida que era todo lo que conocía. Y al final había muerto solo, flotando en un océano que le era completamente ajeno, a millas de los bosques que habían sido su hogar. Esa historia cristalizó algo para mí. La tragedia de estas criaturas no era solo que se estuvieran extinguiendo, era que estaban siendo empujadas a la extinción por acciones humanas que la mayoría de los humanos ni siquiera sabían que estaban llevando a cabo. Cada urbanización que invadía la naturaleza, cada carretera que se construía a través del bosque, cada vertedero de basura que atraía a criaturas hambrientas fuera de sus territorios, estaba contribuyendo a la lenta muerte de una especie que había sobrevivido durante millones de años, y nadie lo sabía. El secretismo que se suponía que debía protegerlas también impedía cualquier posibilidad de acción significativa para salvarlas. Para 2015, la población había caído a poco más de 150 individuos.
la doctora Morrison y yo nos habíamos vuelto cada vez más pesimistas sobre la capacidad del programa para hacer algo significativo para revertir el declive. Habíamos propuesto medidas de protección del hábitat, programas de reubicación, incluso iniciativas de cría en cautividad, pero cada propuesta fue rechazada por las autoridades que controlaban el programa. La misión era la observación y la documentación, no la intervención. Nuestro trabajo era estudiarlos y mantenerlos en secreto, no intentar salvarlos. Y entonces en 2018 sucedió algo que me empujó aún más hacia la decisión que finalmente tomaría. Un grupo de excursionistas en la península olímpica se topó con un grupo familiar de 3, una hembra, un macho y una cría. Estaban equipados con cámaras y lograron capturar varios minutos de metraje de vídeo antes de que las criaturas se retiraran al bosque. El vídeo era tembloroso y poco claro, pero era innegablemente real. Mostraba criaturas que no podían confundirse con osos ni con ningún otro animal conocido. Mostraba inteligencia en sus ojos, deliberación en sus movimientos, miedo y protección en la forma en que los adultos protegían a la cría. El programa se movió rápidamente para suprimir el metraje. Se contactó a los excursionistas, se les amenazó con acciones legales y finalmente se les pagaron sumas sustanciales para que entregaran todas las copias del vídeo y firmaran acuerdos de confidencialidad. Se plantó la historia en varios medios de comunicación de que el metraje había sido un engaño, creado por cineastas aficionados que buscaban atención. En una semana, el incidente se había transformado en otro chiste, otro ejemplo de crédulos creyentes del pie grande siendo engañados por falsificaciones obvias. Pero yo había visto el metraje original antes de que fuera suprimido. Y había reconocido a la hembra en el vídeo. Era una de las individuas que habíamos estado rastreando durante años, una criatura que llamábamos Hembra 17 en nuestra base de datos, que había sido fotografiada por nuestras cámaras remotas docenas de veces durante la década anterior. Conocía su cara, conocía la cicatriz distintiva en su brazo izquierdo de alguna herida de hacía mucho tiempo. Sabía que era una de las últimas hembras reproductoras de toda la población olímpica. La supresión de ese metraje, la transformación de pruebas genuinas en otro chiste sobre el pie grande, rompió algo en mí. Había pasado 15 años viendo a estas criaturas extinguirse mientras el mundo se reía de la idea de que siquiera existían. Había mantenido la boca cerrada, seguido los protocolos, creído las garantías de que el secretismo era la mejor manera de protegerlas, pero no estaban siendo protegidas. Estaban siendo borradas, y el secretismo solo facilitaba que todos fingieran que no se estaba perdiendo nada. No hice nada de inmediato. Las consecuencias de romper mi juramento eran demasiado severas, y a pesar de mi creciente frustración, no estaba lista para sacrificar todo lo que había construido. Pero a partir de ese momento comencé a prepararme. Comencé a hacer copias de documentos, fotografías y datos. Comencé a llevar un registro personal de todo lo que sabía, separado de los archivos oficiales que estaban controlados por el programa. Comencé a planificar el día en que finalmente rompería mi silencio. Ese día no llegaría hasta 2025, pero la decisión se tomó en 2018, viendo cómo un vídeo genuino de una criatura genuina se transformaba en un chiste, mientras la especie que representaba continuaba su deslizamiento hacia el olvido. La doctora Morrison sabía que algo había cambiado en mí después de ese incidente. No conocía los detalles, no sabía que planeaba hacerlo público eventualmente, pero sintió que mi compromiso con el secretismo del programa se había visto fundamentalmente sacudido. Tuvimos varias conversaciones largas durante los meses siguientes, conversaciones en las que intentó convencerme de que la política seguía siendo la mejor opción a pesar de sus imperfecciones.
Tienes que entender la historia, dijo durante una de estas conversaciones. En la década de 1970 hubo una discusión seria en los niveles más altos sobre hacerlo público. Las pruebas eran abrumadoras para entonces, y algunas personas en el programa creían que la divulgación pública era inevitable y debía gestionarse en lugar de prevenirse. Pero hicimos los modelos, realizamos las evaluaciones psicológicas, consultamos a expertos en comportamiento público y dinámica de los medios, y cada análisis arrojó la misma conclusión. La divulgación conduciría a la caza a una escala masiva. La especie no sobreviviría a la atención. Entiendo el razonamiento, respondí, pero eso fue hace 50 años. El mundo ha cambiado. La conservación es un valor generalizado ahora. Hay tratados internacionales que protegen a las especies en peligro de extinción. Organizaciones con miles de millones de dólares dedicadas a prevenir la extinción. Quizás el público reaccionaría de manera diferente a como predijeron esos viejos modelos. Quizás, reconoció ella, o quizás los modelos estaban en lo cierto y condenaríamos a la especie a una extinción rápida en lugar de una lenta. ¿Estás dispuesta a correr ese riesgo? No estaba dispuesta a correrlo entonces. Todavía no. Pero tampoco estaba dispuesta a seguir observando en silencio para siempre. Algo tenía que cambiar, aunque aún no supiera qué forma tomaría ese cambio. Continué trabajando en el programa durante los siguientes 4 años, viendo cómo la población seguía disminuyendo. Para 2020 quedaban menos de 120 individuos. Para 2022, cuando finalmente me jubilé del programa, ese número había caído por debajo de 100. La especie se estaba muriendo y no había nada que pudiera hacer para detenerlo mientras permaneciera atada por mi juramento de secreto. La doctora Morrison todavía dirigía el programa cuando me fui, a la edad de 81 años, todavía dedicada a la misión que había definido toda su vida adulta. Nos habíamos hecho amigas íntimas a lo largo de los años, unidas por nuestro conocimiento compartido y nuestra frustración compartida. Cuando le dije que me jubilaba, pareció entender que algo más estaba sucediendo, que no solo me estaba alejando del trabajo, sino que me estaba preparando para algo que vendría después. Rachel, me dijo en mi último día en la instalación, sea lo que sea que estés pensando en hacer, por favor, piensa detenidamente en las consecuencias. No solo para ti, sino para ellos. Hemos pasado nuestras vidas tratando de proteger a estas criaturas. Por favor, no lo tires todo por la borda en un momento de frustración. No voy a hacer nada precipitado, le aseguré. Pero Ellen, hemos pasado 50 años escondiéndolos. Quizás es hora de intentar algo diferente antes de que sea demasiado tarde. Me miró fijamente, sus ojos aún brillantes de inteligencia a pesar de su edad. La política viene de los niveles más altos. No puedo cambiarla, aunque quisiera. Tampoco puedes tú. Y las sanciones por la divulgación son severas. Cargos penales, pérdida de la pensión, posiblemente incluso la cárcel. No tires por la borda todo lo que has construido. Asentí, sin estar de acuerdo, pero sin discutir tampoco. Habíamos dicho todo lo que había que decir y ambas sabíamos que la conversación no trataba realmente de convencer a nadie. Se trataba de reconocer la posición imposible en la que ambas nos encontrábamos, atadas por juramentos que habíamos hecho décadas atrás a una política que ambas sospechábamos que estaba fracasando. Dejé la instalación ese día sabiendo que nunca volvería. Me mudé a un pequeño pueblo costero en Carolina del Norte, un lugar lejos de las montañas donde vivían las criaturas, donde podía mirar el océano y pensar en el cuerpo que había sacado del agua más de 2 décadas antes. Me instalé en la jubilación, leyendo, cuidando el jardín, dando largos paseos por la playa,
tratando de disfrutar de la paz que me había ganado después de una carrera de secretos y conocimientos imposibles. Pero no podía dejar de pensar en ellos, en Benjamin, la criatura que se había ahogado en un océano que nunca antes había visto, en la hembra 17 y su familia, su existencia genuina transformada en un chiste por un gobierno que decía estar protegiéndolos, en las docenas de criaturas que había estudiado a lo largo de los años, fotografiadas, analizadas y documentadas, cada una de ellas un individuo con una vida y una familia, y ahora quizás una muerte de la que nadie sabría nunca nada. En enero de 2025 tomé mi decisión. Me senté frente a mi ordenador y comencé a escribir este relato, documentando todo lo que sabía sobre el descubrimiento y el programa clasificado que le siguió. Reuní las fotografías y los documentos que había guardado antes de firmar el acuerdo de confidencialidad. Las imágenes de aquel primer día en la plataforma Bravo, las mediciones iniciales, las observaciones antes de que el gobierno se hiciera cargo. Tenía copias de datos que había hecho a lo largo de los años, material que se suponía que no debía tener, pero que había guardado precisamente para este propósito. Contacté a periodistas, científicos, grupos conservacionistas, a cualquiera que pensé que podría escuchar. La mayoría me ignoró, descartándome como otra anciana con historias del pie grande, otra excéntrica buscando atención. Las décadas de trabajo del programa para convertir el tema en un chiste habían sido devastadoramente efectivas. Pero algunas personas escucharon, algunas me creyeron, o al menos estuvieron dispuestas a tomarse el tiempo para examinar mis pruebas seriamente. Y ahora estoy escribiendo esto, la historia completa, sabiendo exactamente cuáles serán las consecuencias. El gobierno federal vendrá a por mí. No tengo ninguna duda de eso. He roto mis acuerdos de confidencialidad. He violado protocolos de clasificación y he divulgado información que se supone que debe estar protegida a los niveles más altos. Habrá cargos penales. Me enfrentaré a un proceso judicial. A mi edad podría pasar los años que me quedan en una celda. Perderé mi pensión. 22 años de servicio a un programa que oficialmente no existe, y los beneficios de jubilación que venían con ese servicio. Todo me será arrebatado como castigo por romper mi juramento. La cómoda jubilación que había planeado, la seguridad financiera por la que había trabajado, todo está perdido ahora. Pero esto es lo que sé, de lo que no puedo escapar por mucho que intente justificar mis décadas de silencio. Quedan menos de 80 de estas criaturas. Quizás menos de 70, en otra década, posiblemente 2, se extinguirán, y cuando se hayan ido, un programa gubernamental cerrará silenciosamente sus archivos, sellará sus registros y pondrá sus muestras genéticas en almacenamiento a largo plazo mientras el mundo permanece ignorante de que compartimos este continente con otra especie inteligente. Eso ya no es aceptable para mí. Nunca fue aceptable. Pero durante demasiado tiempo me permití creer que el secretismo era necesario, que el programa sabía lo que hacía, que mi juramento significaba algo. Ahora entiendo que mi juramento protegía un secreto, no a una especie. La especie se está muriendo de todos modos, y el secreto solo se asegura de que nadie lo sepa ni le importe. Así que estoy contando la historia, estoy proporcionando las pruebas, las fotografías, las mediciones, los resultados del análisis de ADN que mostraron que estas criaturas son nuestros primos evolutivos, separados de nosotros por 1 millón de años, pero aún lo suficientemente cercanos como para reconocerlos como familia. Tengo documentación del cuerpo que sacamos del Océano Atlántico en octubre de 2003. Tengo copias de datos de población, informes de campo, registros de observación. Tengo suficiente para demostrar que lo que digo es verdad, y lo estoy poniendo todo a disposición. ¿Desencadenará el frenesí de caza del que advirtió la doctora Morrison? Posiblemente.
Pero esto es lo que he llegado a entender después de años de observar en silencio. De todos modos, ya los están cazando. Les disparan personas que creen que son osos o que disparan presas del pánico a algo que no entienden. Mueren por la pérdida de hábitat y la comida contaminada y las 1000 pequeñas heridas de un mundo que no tiene espacio para ellos. La diferencia es que sin un reconocimiento público, esas muertes no se registran, no se investigan, no se castigan. Nadie es responsable porque oficialmente no se está perdiendo nada. Si estas criaturas van a extinguirse y podrían hacerlo independientemente de lo que cualquiera haga a estas alturas, entonces al menos que se extingan como una especie reconocida. Que el mundo sepa lo que estamos perdiendo. Que su extinción sea lamentada, estudiada, documentada como un fracaso de la conservación en lugar de ocultarse como un secreto clasificado. Y quizás, solo quizás, la conciencia pública generará la presión necesaria para una protección real. Quizás alguien descubra lo que nosotros no pudimos, cómo salvarlos mientras aún hay tiempo. Conozco los argumentos en contra de lo que estoy haciendo. He vivido con ellos durante años. Los he usado para justificar mi silencio. Pero ahora tengo 74 años y he decidido que no puedo llevarme este secreto a la tumba. Ver desaparecer a una especie mientras el mundo permanecía ignorante de lo que se estaba perdiendo, eso también estaba matando algo en mí. Prefiero enfrentar cualquier consecuencia que venga antes que seguir siendo cómplice de esta extinción silenciosa. El cuerpo que sacamos del océano aquel día de 2003 medía 7 pies y 3 pulgadas, pesaba aproximadamente 520 libras y había vivido entre 45 y 55 años según nuestro análisis. Había sobrevivido a un disparo en la cabeza décadas antes. Había vivido innumerables inviernos duros. Había encontrado comida y refugio en entornos que desafiarían a cualquier humano. Y había criado descendencia que continuaba su línea genética en los bosques cada vez más reducidos del noreste. Murió porque se aventuró demasiado cerca de la civilización, impulsado por el hambre a medida que su territorio se reducía, comiendo basura que lo enfermó y atrapado en una tormenta que lo arrastró a un océano en el que no pudo sobrevivir. Esa muerte fue trágica pero natural en cierto sentido, una consecuencia de la superposición de hábitats y el mal tiempo. Pero la lenta extinción de toda su especie a través de la caza humana, la pérdida de hábitat y la indiferencia, eso no es natural. Esa es una elección que estamos haciendo, lo sepamos o no. Ahora estoy eligiendo de manera diferente. Estoy eligiendo decir la verdad, enfrentar las consecuencias y esperar que la transparencia sea un enfoque mejor de lo que nunca fue el secretismo. A los agentes federales, que sin duda vendrán a por mí después de que esta historia se haga pública, no me estoy escondiendo. Vivo en 1847 Soundview Lane, Cedar Point, Carolina del Norte. Estoy lista para enfrentar cualquier cargo que presenten contra mí. No voy a huir, ni a esconderme, ni a fingir que no hice exactamente lo que estoy haciendo. Vengan a buscarme, estaré esperando. A los científicos que analizarán esta información. Las muestras de ADN que describo están almacenadas en instalaciones clasificadas que identificaré en los documentos suplementarios que estoy publicando. Los restos esqueléticos de los cuerpos recuperados a lo largo de los años están catalogados y preservados. El archivo fotográfico es extenso y detallado. Podréis verificar todo lo que digo si se os da acceso a este material y espero que mi divulgación fuerce a que se conceda ese acceso. A los grupos conservacionistas que finalmente podrían hacer algo significativo, hay lugares específicos donde se sabe que viven las criaturas restantes. Incluyo esa información en mi divulgación porque las criaturas necesitan protección ahora, no después de que los procesos burocráticos hayan seguido su curso.
Hay un grupo familiar en el Bosque Nacional de Green Mountain, observado por última vez en octubre de 2024. Hay una pareja en el Bosque Nacional de White Mountain, cerca del Monte Washington. Hay individuos dispersos en los Adirondacks, en los bosques del norte de Maine, en las áreas remotas de la cadena de los Apalaches. Están ahí fuera y se les está acabando el tiempo. Y a las personas que puedan leer esto y pensar en ir a los bosques con armas, en cazar a estas criaturas por trofeos o por pruebas, os ruego que lo reconsideréis. No son monstruos, no son amenazas, son seres inteligentes con familias y emociones y la capacidad de sentir dolor y miedo. Si os encontráis con uno de ellos, por favor, simplemente dejadlo ir, dejadlo en paz. Dejad que viva el tiempo que le quede a su especie en paz. Ya les hemos quitado mucho. Al menos dejadles lo poco que les queda. No sé si esta revelación los salvará o los condenará. He pensado en esa pregunta interminablemente durante los años de planificación de esta divulgación y todavía no tengo una respuesta segura. Quizás la doctora Morrison tenía razón. Y el conocimiento público conducirá a la caza a una escala que acabará con ellos en cuestión de años. Quizás el mundo ha cambiado lo suficiente como para que suceda lo contrario, que la indignación pública fuerce protecciones que el programa clasificado nunca pudo lograr. No lo sé, y he aceptado que no puedo saberlo. Pero sí sé esto. El silencio no estaba funcionando. El secretismo no los estaba salvando. La población disminuía año tras año, muerte tras muerte, mientras el mundo seguía con sus asuntos sin ser consciente de que se estaba perdiendo algo. Al menos ahora, pase lo que pase, el mundo lo sabrá. Al menos ahora habrá una elección, una decisión consciente sobre si salvarlos o dejarlos ir. Eso es más de lo que tenían antes. El cuerpo de la criatura que saqué del Atlántico hace más de 20 años cambió mi vida por completo. Me dio un propósito, me mostró maravillas que nunca imaginé posibles y me cargó con un secreto que finalmente he decidido que no puedo guardar más. Pasé 22 años siguiendo protocolos, respetando clasificaciones, guardando secretos en nombre de la protección. Y en esos 22 años, la especie disminuyó en más de la mitad. Es hora de intentar algo diferente. Es hora de que el mundo lo sepa. Ahora soy vieja y estoy cansada y no estoy segura de cuánto tiempo me queda. Puede que no viva para ver el resultado de romper este silencio. Puede que no sepa si mi decisión los salvó o los condenó. Pero estoy en paz con lo que estoy haciendo, porque la alternativa, llevarme este secreto a la tumba mientras el último de ellos desaparecía, era algo que no podía aceptar. Algunas verdades son demasiado importantes para morir en silencio. Algunas especies merecen ser conocidas, incluso si no logramos salvarlas. Rompí mi juramento no por malicia o ambición personal, sino por amor a unas criaturas que merecían algo mejor de lo que les dimos. Si hay consecuencias por contar su historia, y las habrá, estoy lista para enfrentarlas. Pero su historia merece ser contada, y ahora finalmente lo ha sido. Doctora Rachel Thornton, bióloga marina, jubilada, Cedar Point, Carolina del Norte, febrero de 2025. El océano se llevó ese cuerpo hace 22 años. Nos lo trajo en una tormenta como un mensaje de un mundo que no sabíamos que existía. He llevado conmigo lo que aprendí ese día desde entonces, a través de décadas de estudio y secretismo y una desesperación que crecía lentamente. Ahora finalmente dejo esa carga y se la paso al mundo. Lo que hagáis con este conocimiento depende de vosotros, pero por favor, decidáis lo que decidáis. Recordad que estamos hablando de seres vivos. Tienen familias, tienen comunidades. Han existido en este continente mucho más tiempo que nuestra civilización, sobreviviendo a edades de hielo y cambios climáticos y la llegada de los humanos modernos. Merecen algo mejor que extinguirse en silencio, desconocidos y sin que nadie los llore.
No sé si mi divulgación marcará alguna diferencia al final. No sé si todavía hay tiempo para salvarlos o si ya hemos pasado el punto de no retorno. Pero sí sé que intentar es mejor que no intentar, que hablar es mejor que permanecer en silencio, que al menos dar al mundo la oportunidad de tomar una decisión diferente es mejor que observar en secreto mientras el último de ellos desaparece. La criatura que sacamos del agua aquel día era un individuo entre miles de generaciones, parte de un linaje que se remonta al pasado profundo, a un tiempo antes de que los humanos existieran en nuestra forma moderna. Ahora ese linaje está terminando, reducido a menos de 100 individuos dispersos por un continente que tiene cada vez menos espacio para ellos con cada año que pasa. Quizás esta divulgación sea el comienzo de su salvación. Quizás sea el último clavo en su ataúd. Sinceramente no lo sé, pero sí sé que no podía permanecer en silencio por más tiempo. No podía seguir guardando este secreto mientras ellos continuaban muriendo sin que nadie lo supiera o se preocupara. La decisión está tomada. La verdad está dicha. Lo que venga después está fuera de mis manos. Pero por primera vez en 22 años, puedo mirarme en el espejo sin sentirme como una mentirosa. Por primera vez desde que firmé esos papeles, me uní a ese programa y acepté la carga de ese secreto imposible. Siento que estoy haciendo lo correcto. Incluso si me destruye, valió la pena decir finalmente la verdad. Este es el final de mi relato, pero espero que no sea el final de su historia. Espero que en algún lugar del mundo, alguien con más poder y recursos que yo lea esto y decida hacer algo. Espero que las pruebas que estoy publicando sean examinadas seriamente, que la comunidad científica exija acceso a los materiales clasificados y verifique lo que estoy diciendo. Espero que los grupos conservacionistas se movilicen, que la presión pública fuerce cambios de política, que quizás, de alguna manera contra todo pronóstico, estas notables criaturas sobrevivan. Pero incluso si nada de eso sucede, incluso si esta divulgación no cambia nada y el último de ellos desaparece durante mi vida o poco después, al menos el mundo sabrá lo que se perdió. Al menos habrá un registro, un testamento de una especie que compartió esta tierra con nosotros y merecía algo mejor de lo que les dimos. Eso es todo lo que puedo ofrecer ahora. Una verdad que mantuve oculta durante demasiado tiempo, liberada al mundo con la esperanza de que pueda marcar la diferencia. Gracias por leer hasta aquí. Gracias por tomaros el tiempo de considerar lo que he dicho. Y si alguna vez os encontráis en los lugares salvajes donde estas criaturas aún viven, por favor, recordad que os están observando igual que vosotros podríais estar buscándolos. Por favor, sed amables con ellos. Ya han sufrido bastante. Doctora Rachel Thornton se despide por última vez. Que las criaturas que llamamos Pie Grande encuentren la paz y la protección que merecen, ya sea de nuestra parte o a pesar de nosotros. Y que algún día nos convirtamos en una especie digna de compartir este planeta con seres tan notables como ellos. Las olas rompen en la orilla fuera de mi ventana mientras escribo estas últimas palabras. El mismo océano Atlántico que nos entregó ese cuerpo hace 22 años sigue ahí, vasto e indiferente, guardando cualquier otro secreto que tenga, pero este secreto, al menos, ya no está oculto. Esta verdad, al menos, es finalmente libre. Pase lo que pase, estoy preparada para ello. Estoy preparada porque sé que finalmente he hecho lo correcto, después de años de hacer lo que me decían y esperar que fuera suficiente. No fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente, pero quizás, solo quizás, esto sí lo sea. Esa es mi esperanza, esa es mi plegaria, esa es la razón por la que he sacrificado todo para contar esta historia.
ahora pertenece al mundo y el mundo decidirá qué hacer con ella. He hecho lo que he podido. El resto depende de vosotros.